Esta noche en nuestro programa de la calle, en Écija Comarca Televisión, hemos querido invitar a Francisco Blázquez Ruiz, Paco Blázquez, así lo conoce todo el mundo en Écija, presidente de la Asociación de la Raíz, y es invitado hoy especial por un motivo muy significativo. El día 28 de febrero le será entregado el título, la condecoración de Écijano del Año. Y hemos querido venir a la sede de la asociación aquí en la calle Berbiza, una asociación que se consiguió con mucha lucha, con mucho trabajo, pero eso no lo va a contar él. Principio, Paco, buenas noches. Buenas noches. A ver, galardonado con el premio de Écijano del Año, ¿eso cómo se lleva? Pues mira, yo no lo llevo. ¿No lo llevas? No lo llevo porque es lo último que yo me podía esperar, de verdad. Hombre, tengo que decir que es un honor muy grande para mí, que soy écijano, nacido en Écija y vivido en Écija toda mi vida. Y la verdad que para mí es una honra muy grande y lo llevo con mucho orgullo, pero la verdad que yo esto no me lo podía imaginar, pero vamos, ni remotamente se me había pasado por la cabeza. Y la verdad que ha sido una sorpresa, pues que no la he asumido todavía, porque la verdad que creo que hay mucha gente en el pueblo que seguramente se lo merecen mucho antes que yo. Pero bueno, no dejo de reconocer que lo acepto con mucho orgullo y con mucha honra, porque realmente creo que el premio o el galardón o el reconocimiento es a mi persona, pero más a la institución que represento, que es la Asociación La Raíz, ¿no? Que yo creo que sí, que la Asociación La Raíz sí se lo merece, sobradamente, porque es una institución formada por muchas personas y que tiene una trayectoria que yo creo que es digna de mención y tiene un mérito importante, porque son 32 años prácticamente ya los que llevamos en Écija y en la comarca trabajando, y creo que se ha hecho una labor social importante. Paco, has dicho que eres écijano. Sí. Venga, a ver, cuéntanos, ¿de dónde? ¿De qué sitio de Écija? ¿Tus padres? Pues mira, yo nací en la calle Lucas. La calle Lucas, La zona del Parralejo, ¿no? Exactamente, ahí en el Parralejo. Y ahí estuve hasta los 4 o 5 años, y después pues nos fuimos a los pisos de Pavón, los pisos justo al lado del Bar Brillante. Ese ha sido mi barrio de niño, y allí pues hasta que me casé. Me casé joven, pues me casé con 24 años, y mi barrio de toda la vida ha sido el Brillante y la zona aledaña del Brillante, las casitas y los pisos de la Guita, en fin, son los compañeros que yo tenía de un sitio y de otro. Y la verdad que yo recuerdo una juventud muy buena, muy feliz, muchos amigos, jugando en la calle como antiguamente se hacía. Hoy día ya se juega menos en la calle, pero yo soy de los que he jugado en la calle, con la pelota, con la bola, en fin, hemos jugado a multitud a correr y me lo he pasado muy bien. Tengo amigos todavía de la infancia que los recuerdo con mucha gratificación, y cuando los veo pues nos saludamos, la verdad, con mucha alegría. ¿Por la zona estudiaste en Safa o dónde? Pues Paco? yo estudié en el Carmen. En el Carmen. En el Carmen con los salesianos. Y de los salesianos pasé al Instituto Sanfuencio, que yo creo que entré en el Sanfuencio el segundo año después de inaugurarlo. Se inauguró el segundo o el tercer año después de inaugurar, entré yo en el Sanfuencio, es decir, ya hace muchos años. ¿Tienes 3 hijos? Tengo 3 hijos. Tengo Javi, Francisco Javier, que tiene 41 años y tiene un hijo, tengo un nieto de él, Javi también, un niño muy salado, yo lo quiero muchísimo. Y después tengo a Juan María, que tiene 37 años, y Jesús Manuel, que tiene 25 años recién cumplido, y fue la última adquisición. La última. ¿Cómo se lleva eso de ese abuelo también? Bueno, pues mira, la verdad que... Porque dice que se vive de manera distinta, Sí, el criar sí. al hijo como convivir con los nietos. Lo del abuelo, yo creo que todo el mundo tiene que pasar por esa experiencia, ¿verdad? Hay gente que se pierde lo de tener hijos, que es una experiencia muy bonita, pero lo del abuelo yo creo que es una etapa distinta, se lleva de otra forma, se saborean más los nietos, y la verdad que es una etapa que uno lo coge con cierta perspectiva, como diciendo, bueno, mi trayectoria de vida, yo he tenido mis hijos, ahora tengo mis nietos, y lo que tú deseas más en la vida es que tus hijos sean felices en su vida, pero que tus nietos pues igual. Y rememora un poco cuando tú fuiste padre, pero de otra forma, ¿no?
¿Te has dedicado profesionalmente al mundo de la contabilidad, al mundo financiero, al mundo empresarial? Sí, yo, bueno, empecé colaborando con mi padre en la empresa familiar. Mi padre fue transportista y yo colaboré con él, pues no solamente en la administración de las cuentas, sino también físicamente trabajando pues, con los camiones, las cosechadoras que teníamos nosotros y demás. Y después pues me hice un poco cargo junto con mi hermano Manolo de la oficina, de llevar las cuentecillas y demás. Después me fui a la mili, bueno yo estaba estudiando paralelamente, me fui a la mili y en la mili pues el destino que tuve fue en la oficina. Y dio la casualidad que el mismo día que me licencié, allá por el año 78, pues al siguiente día, cuando yo llegué a EFIA, el primer día que llegué a EFIA, me coloqué en la empresa que he estado trabajando toda mi vida. 44 años en la misma empresa. Que empecé trabajando con los hermanos Muñoz Alarcón, con Ángel Antonio Muñoz Alarcón y con José Joaquín Muñoz Alarcón. Después, a los 4 o 5 años de empezar con ellos, pues me quedé solamente con Ángel Antonio y actualmente pues me he jubilado con la viuda de Ángel Antonio Muñoz Alarcón. La verdad que ha sido una familia que a mí me han respetado muchísimo siempre, yo me he encontrado muy feliz con ellos y he desarrollado una profesión que me apasiona, por otro lado, que ha sido la contabilidad. Paralelamente, pues he compartido con mi empresa, con mi hermano, que es el que está, con Guillermo, que está en la empresa, he compartido con él actividades y, lógicamente, después, pues todo el tiempo libre que he tenido lo he dedicado a la raíz y a mi familia. ¿Y ahora, jubilado? Pues mira... Que dicen que no paras. Pues la verdad que el dicho este que dicen que los jubilados algunos se aburren y otros no tienen tiempo para nada, pues yo soy de los que no tienen tiempo para nada. No sé lo que me pasa, pero desde que me levanto hasta que me acuesto no tengo tiempo para nada. Tengo toda la fecha ocupada, como yo digo. Y la verdad que eso es interesante, porque cuando no hago deporte leo y cuando no paseo y cuando no, yo estoy distraído siempre. Comentabas tú al principio, Paco, la RAI no se entiende sin tu nombre y el de otras personas que dieron aquella salida, que quiero que nos lo cuentes ahora, pero sin lugar a duda la RAI y Paco Blázquez van unidos. Háblanos un poquito de la historia de esta asociación, de aquella familia, de aquel grupito pequeñito, que veíais que no había visibilidad a un determinado colectivo en la ciudad, que había necesidades que no se cubrían. ¿Cómo se pone o cómo echáis a andar? ¿Cómo os reunís? ¿Cómo decidís ese grupo de padres? ¿Os conocíais o fue el boca a boca y de pronto estuvisteis, no sé, 5, 6, 7 familias? ¿Cómo fue aquello? Pues mira, fue muy curioso porque cuando nace nuestro hijo Juan María, que nace en el año 86, pues al principio la verdad que es un estrés muy grande, porque tú no te lo esperas. Primero que nosotros no nos dimos cuenta de la discapacidad de nuestro hijo hasta que no tuvo 16, 17 meses, con lo cual ya llevamos ese retraso. Y cuando nos dimos cuenta y fuimos conscientes, pues como que todo el tiempo era poco, ¿no? Entonces nos pusimos las pilas inmediatamente y a todas las conferencias que salían, a todas las charlas que acudíamos nosotros. Y hubo una charla de la Cruz Roja, me parece que estaba de presidente Juan Méndez Varo, que siempre ha sido una persona muy activa en todas las actividades. Y en aquella charla coincidimos, era para hablar de personas con discapacidad, de las primeras charlas que yo he escuchado hablando de personas con discapacidad. Y allí coincidimos, pues mira, mi mujer, que fue la que me llevó a la charla esa, que fue la que se enteró, Flor, me dijo: Paco, tenemos que ir a esta charla. Y además he hablado con una madre que tiene un niño con discapacidad y le he dicho que vayamos. Y esta madre que te comento es Dolores Laguna, la de la Yema de Sillán. Sí. Allí nos conocimos, yo no la conocía, allí nos conocimos y fue las primeras conversaciones que tuvimos allí, y juntos ya después ya conocí a otra y yo conocí a otro y nos juntamos 4 matrimonios y decidimos hacer una asociación. Sabíamos que no teníamos nada, estábamos muy perdidos, no sabíamos a dónde llamar, ni a qué puerta, ni a dónde pedir consejos de nada, y muy agobiados, por supuesto. Y entre nosotros quedábamos de vez en cuando para tomar un café en una terraza de un bar o lo que sea, y allí decidimos que teníamos que hacer una asociación, teníamos que hacer algo.
Y esos fueron los inicios de la asociación, y fue a demanda de que teníamos unas necesidades tan grandes de comunicarnos, de que nos ayudaran y de preguntar, porque de verdad, hoy día cambian mucho las cosas. Pero si tú te trasladas al año 88, 89, 90, nosotros fundamos la Raíz en el 91, pues fueron unos años que yo no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? No sabíamos dónde ir. Todo nos parecía poco. El médico te decía algo y tú le echabas cuenta a lo que te decía el médico, pero después intentamos meter niños en la guardería, no nos querían admitirlo. En fin, era otra historia, era de pánico, era de miedo, era de terror, porque de verdad estábamos tan perdidos que la necesidad nos obligó. Vamos, yo creo que nos tuvimos que poner las pilas en el sentido de que dijimos, aquí o hacemos algo nosotros o nadie va a venir a salvarnos el pellejo. Y fueron 4 o 5 familias que se armaron de valor y dijimos, para adelante, para adelante. Y bueno, pues fundamos la Asociación La Raíz, Dolores Laguna y su marido, Elena Ruano, Demófilo Laguna y Carmen Bosa, fueron los primeros, y nosotros, Flo y yo. Y Rafaela, la madre de los mellizos, Rafi. y Natalia Sánchez, creo que era, fueron los que empezamos. Nos reunimos, tuvimos una reunión el 14 de junio del año 91 en el tenis club, que pedimos permiso para reunirnos allí, tomamos un café y allí se constituyó la asociación. Allí hicimos el primer acta y a partir de ahí, pues bueno, 32 años. 32 años que han dado mucho de sí. Bueno, empezamos, mira... ¿No teníais sitio? No teníamos sitio, reuniros? Nos reuníamos en un bar, en la casa de alguno de nosotros, decíamos, pues mañana nos reunimos en tu casa y yo invitaba a la gente, o unas veces nos íbamos a casa de Dolores, de Lola Laguna, otras veces nos íbamos a mi casa, nos tomábamos un café y allí charlábamos. Y me acuerdo que los primeros estatutos que hicimos, pues fuimos a ver a un abogado que nos asesoró y María Fernanda, la trabajadora social que trabaja en el ambulatorio ahora mismo, María Fernanda, no me acuerdo el apellido, Alcántara creo que era, pues fue la trabajadora social que nos ayudó un poco a enfocar aquello y me acuerdo perfectamente de la conversación, estábamos en un bar tomando café y dijimos, bueno, pues hay que ir a Sevilla a enterarse de cómo es esto, venga, yo pongo 500 pesetas, tú otras 500 y tú otras 500. Y así fue. Y así fue. Increíble. Así fue. Os dieron un trocito en la Casa de la Juventud, sí. solicitaste bueno, y os dieron habitación o sala compartida. Tal como empezamos, yo esta aventura, aparte de los padres que empezamos, después tuvimos la gran suerte de que se nos cruzó en el camino, eso fue a los 6 o 7 meses de fundar la asociación, nuestra coordinadora y directora actual, Carmen López. Y Carmen López está con nosotros desde el principio de los principios. Y fue la primera profesional que trabajó en La Raíz, primero voluntaria totalmente, y fue la que nos dirigió y la que en principio nos dijo, pues hay que trabajar con los chavales, con los niños, hay que trabajar con los padres, la estimulación precoz que le llamaban antes. Sí. Y entonces, pues me acuerdo de una visita que hizo, me parece que fue el presidente de la Junta de Andalucía, aquí a EFIA, no sé si era Chávez o no me acuerdo. Y estaba Fernando Martínez de alcalde y nos invitó a saludar al presidente de la Junta de Andalucía. Y entonces en aquella reunión le pedí yo al alcalde que nos buscara una sede. Y entonces estábamos en la Casa de la Juventud y dice, pues aquí mismo. Y entonces nos dio en la Casa de la Juventud, a la entrada a la derecha hay una habitación. Allí metimos un armario y aquella habitación la teníamos que compartir con otras asociaciones. Y teníamos nuestras llaves, allí Carmen tenía metidos los útiles para dar estimulación precoz y usamos aquella habitación un día o 2 días de semana. Los demás otras asociaciones compartíamos con nosotros, teníamos que hoy te toca a ti, mañana me toca a mí. Esos fueron los inicios de la asociación y allí estuvimos pues hasta el 96 por ahí, o el 97.
Porque después ya abristeis, no, ¿erais quizás más familia? antes no, hasta allí estuvimos 94, 95 ya os vais al piso, la asociación, ¿no? Creció muy rápido. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo crece de Crece inmediato? muy rápido porque los 4 o 5 matrimonios que empezamos al principio, cada uno nos encargamos de buscar gente con las mismas inquietudes que nosotros, lógicamente. Entonces ya entró Miguel Prada, entró Mari Pavón y su marido, entró Teresa Ramírez, en fin, Tuli Castillo, entraron un montón de gente inmediatamente y lo que éramos 4 o 5 matrimonios, pues se convirtió rápidamente en 40 o 50. ¿Estamos? Por eso hacía falta algo más. Entonces pues, concretamente, me parece que fue en el 94, mi padre tenía un piso vacío y no lo cedió. No lo cedió y estuvimos allí pues hasta el 98, 97, 98. En el 97, 98, pues tuvimos que dejar el piso y ya alquilamos el piso que teníamos en la Plaza de Europa. Allí estuvimos hasta el 2000, que es cuando nos vinimos aquí a esta sede. ¿Este sitio? Esta sede, sí. Se alquila piso, Casa de la Juventud, bueno, se comparte, os lo ceden, pero hay una lucha que es la denominación de la asociación. Vosotros queríais llevar por delante un concepto distinto a lo que se conocía en aquel momento. Sí. A vuestros usuarios, vuestras familias, vuestros niños, como personas los queríais que se trataran directamente, ¿no? Se denominó a llamarse Asociación de Padres y Madres de Personas con discapacidad intelectual y sensorial, La Raíz. Sí, mira, al principio me acuerdo en la reunión esa que te hablaba antes del 14 de junio. La primera esa que la primera se empezamos, constituyó. Vamos a buscar nombre a la asociación. Y que si Asociación San Pablo, que si Asociación Virgen del Valle, que Asociación... Y bueno, yo que he estado toda mi vida en la empresa, en el mundo empresarial, y sé un poco, no he estudiado marketing, pero sí sé de las técnicas. Y decía, no, a mí no me gusta un nombre así. Tenemos que definirlo en una palabra muy concreta y que nos defina o que tenga algo de peculiaridad con el movimiento que vamos a empezar. Y entonces fue cuando, al principio, que mira, ayer mismo me enteré en las noticias que van a cambiar el nombre en la Constitución Española. En la Constitución Española, el artículo 49, habla de personas disminuidas psíquicas. Y nosotros pusimos Asociación de Padres de Disminuidos Psíquicos. Y sensoriales. Los de sensoriales lo aportó Salvador Bustamante, que nos llamó después. Al principio pusimos Asociación de Padres Disminuidos Psíquicos, La Raíz. Y definimos la Asociación de Padres Disminuidos Psíquicos en una palabra, entre comillas, La Raíz. La raíz como algo que nace, que se mete en la tierra y que tiene que dar su fruto y que tiene que prosperar, ¿no? Después me llamó Bustamante al par de años por ahí y me dijo, mire, pues no podíamos ponerle y sensorial. Y digo, pues sí, lo cambiamos el estatuto y pusimos sensorial. Y después, más adelante, en el año 2000 ya fue cuando cambiamos a Asociación de Padres y Madres de Personas con Discapacidad, que es un término nuevo, que la Constitución la va a cambiar ahora, parece ser. Sí. Ese es el recorrido, de ahí salió el nombre de la raíz. ¿Qué época tienes tú más marcada de la asociación? De decir, aquí por fin pudimos respirar, pudimos echar a andar la asociación, la gente, había un apoyo en la ciudadanía, se volcó con la asociación. Mira, los primeros años fueron muy bonitos porque, aparte de que teníamos un reto muy importante y la lucha era continua y no nos podíamos, porque me acuerdo en el año 90 cuando tuvimos que luchar con la integración escolar, una huelga que hicimos, en fin, teníamos asuntos para tratar todos los días. Pero después había otra faceta que era muy interesante porque nosotros los padres nos veíamos casi todos los días en la asociación, convivíamos unos con otros. Entonces la asociación no estaba profesionalizada como está hoy. Éramos la mitad de los que trabajaban aquí, eran voluntarios, con una nómina muy poquito, como podíamos. Teníamos que estar pidiendo, no estábamos profesionalizados, no sabíamos tampoco muy bien. Fue Carmen primero la que empezó a decirnos, tenemos que pedir subvenciones, tenemos que hacer proyectos. Carmen es la especialista número 1 en EFIA y la comarca en hacer proyectos. Hacer un proyecto en 0,1, vamos.
Y la verdad que eso nos ayudó muchísimo, que nos dio un empuje muy grande. Y empezamos, pues, me acuerdo que a nosotros los políticos nos han tratado siempre muy bien, todos los que han pasado. Cada vez que nos hemos dirigido a la administración local, que es la más inmediata que tenemos, nos han recibido muy bien. Tuvimos un buen trato con Julián Álvarez, con Fernando Martínez, con Gui, con todos los alcaldes que han pasado, ¿vale? Y nos han tratado muy bien. Y nos han ayudado, siempre hemos tenido una ayuda, unas veces más grande, otras veces más chica del ayuntamiento, que eso nos ha permitido siempre, pues. Y después ya empezamos a abrirnos a pedir subvenciones a la Junta de Andalucía, a las fundaciones, a la ONCE, a la Caixa, al Monte, en fin. Y eso pues nos ayudó. Fue una lucha paralela, por un lado reivindicando cosas, por otro lado obteniendo recursos para facilitar las cosas estas. Y después la convivencia entre los padres que había, que era una convivencia muy bonita, que hoy día, al estar profesionalizada la asociación de otra forma, porque ya tenemos otros servicios, hay más gente, se agranda mucho, pues esa convivencia la mantenemos en lo que podemos, pero no es lo mismo que antes. No es lo mismo que antes. Esas convivencias se han trasladado a los niños también. La habéis organizado muchas fiestas, salidas, viajes. Han participado en muchas actividades. Nosotros independientemente del trabajo que se hace con ellos aquí dentro. Mira, nosotros hemos procurado siempre que la vida de las personas con discapacidad la hemos entendido siempre como cualquier otra vida de una persona normal y corriente. Es decir, yo no he entendido nunca, no es que como tiene discapacidad, no, las personas con discapacidad tienen exactamente las mismas necesidades que los que no, entre comillas, decimos que no tenemos discapacidad, que yo creo que todo el mundo tenemos alguna. Pues hemos intentado que hagan la vida lo más normalizada posible. Hemos intentado que se diviertan en los entornos inclusivos lo máximo posible y hemos intentado siempre poner los recursos apropiados para que eso pueda suceder. Desde el principio de los principios, una de las actividades que hemos tenido siempre nosotros ha sido el ocio que hemos tenido una vez al año como mínimo, llevarse a los chavales fuera, a un campamento, a una actividad fuera del ámbito familiar, que les ha venido siempre muy bien. Y entonces nosotros, desde la raíz, lo que hemos hecho es poner los recursos suficientes, primero para que los niños se lo pasen bien y segundo para que los padres se queden tranquilos. Claro. Que además hacíamos doble función, los niños se lo pasaban bien y los padres tenían también un relax familiar, también le hace falta, que decir, cuando los padres de vez en cuando necesitamos alejarnos un poco y ver las cosas con otras perspectivas, ¿no? Y hacer una vida normalizada, lo más normalizada posible. Entonces, ahí en ese aspecto hemos luchado mucho con ellos y hemos tenido, aparte de las salidas anuales, últimamente y ya desde hace mucho tiempo estamos intentando que el ocio sea una actividad más normalizada dentro de la Asociación de la Raíz y tenemos programas ya de ocio, tenemos más que un programa, tenemos ya una actividad concreta de ocio que la dirigimos desde aquí y que estamos intentando que los chavales a partir de los 14 años, igual que los niños normales que empiezan a volar solos, pues esos niños con 14 años ya intentamos que empiecen a volar solos también y desde la Raíz se organiza toda la semana salidas de ocio dirigidas desde aquí, pero con la máxima libertad posible y con la máxima autonomía posible que se le pueden dar a los chavales. Se agrupan por edades, por que congenien unos con otros y demás, y lo mismo van al cine, que van a un bar a tomar café, que van a una comida normal y corriente, ¿vale? Y desarrollan pues lo mismo que tú y que yo, como que tú trabajas igual que yo, y cuando terminamos de trabajar lo que necesitamos que es relacionarnos con los amigos, charlar, convivir con ellos, tomar una cerveza si procede o un refresco, ¿no? Pero realmente esa es la vida. Normalizar. Normalizar. Pero has hecho referencia a una cosa, Paco, anteriormente, de reivindicación, tuvisteis manifestaciones, y en aquella época, imagino que ahora se ha avanzado mucho, la integración escolar. Ese fue un duro camino, eso fue tedioso, ¿no? Eso fue tremendo. Eso fue la travesía del desierto. Claro. Eso fue la travesía del desierto, porque mira, recuerdo que mi hijo que tiene 37 años, y lo pongo como ejemplo porque es lo que he vivido yo más, ¿no? Me acuerdo cuando entró en el colegio a mí me dijo, lo primero que me dijo el médico que me diagnosticó a mi hijo, que fue el doctor Nieto Barrera, fallecido ya,
era una eminencia en neurología, pues me dijo, lo primero que me dijo con 2 años, cuando tenía niño, "Mire, este niño, mientras antes vaya al colegio mejor, mientras antes vaya al colegio mejor". Y yo me acuerdo que vine aquel día de Sevilla y lo primero que hice fue buscar una guardería para el niño, que fue el primer tropiezo que me tropecé. ¿Te encontraste? Tuve que hablar con el alcalde directamente, para que tú te hagas una idea, para que me incluyeran el niño en la guardería pública. Yo creo que fue de los primeros que pudo entrar en una guardería pública un niño con discapacidad, porque en otros sitios privados me lo denegaron, y no voy a decir cuáles. Pero ahí empieza la lucha. Después llega al colegio, con 5 años o con 6, que se llegaba antes al colegio, y empiezas tú a ver cosas extrañas, ves tú que dices, bueno, pero bueno, y mi hijo porque no tiene el mismo derecho que el otro, y siempre mirándolo. Entonces lo primero que hice fue meterme en la APA, en el consejo escolar, y empezar a luchar, y yo me di cuenta las injusticias tan grandes que había con las personas con discapacidad. Entonces hubo un par de colegios en Écija, o 3 colegios concretamente, que fueron el Blas Infante, el San Agustín y el inspector Juan Manuel Fernández, que se llamaba antes, que hoy han cambiado de nombre. ¿El Valle? El Valle. Que apostaron, había colegios que apostaban por la integración y se incluían en ese programa, y la Junta de Andalucía pues les facilitaba un poco los recursos. Y yo tuve que trasladar a mi hijo del colegio donde estaba. Me lo llevé al Blas Infante, que vivo en la otra punta, me lo llevé allí porque es donde había integración escolar. A pesar de todo, tenía mis problemas, lógicamente, porque yo estaba empezando, era un poco más la voluntad de los profesores, de la organización, y claro, después había niños con dificultades y con necesidades educativas especiales en toda Écija, y se concentraban en el mismo sitio, con lo cual había más problemas. Después vino que si no había aula específica, que si había aula de integración, que si había problemas. Pues después la administración puso esos colegios, pero no ponían todos los recursos que hacía falta. Y bueno, me acuerdo que me parece que fue en el año 95 cuando yo me metí en FEAMPA, en la Federación de Asociaciones. Ahí encontré unos apoyos importantes, Manolo Díaz, que fue un tío genial para la lucha nos ayudó muchísimo. Me metí en el Consejo Escolar Municipal, yo iba a todos los sitios a luchar y a reivindicar cosas. Y aquello pues fue la verdad muy penoso, porque igual que me hice muchos amigos, me hice muchos enemigos, porque claro, llegaba un momento que te tocaba las cifras sensibles y tú pues tenías que decirle a la cara a la gente lo que pensaba del tema. Y he tenido muchas discusiones y muchos sinsabores en ese tema, ¿no? Gracias a Dios, pues luego pues la gente te tiene que dar la razón, porque tú cuando vas con la verdad, pues tienes que abrir camino, ¿no? Sí. Y la verdad es que en ese aspecto la raíz, no Paco Blázquez, la raíz, sí ha hecho una labor importante en la comarca, porque ha ido cambiando mentalidades poquito a poco, porque ha sido muy constante, como la gota, ¿no? Ha sido una gota constantemente a todo sitio que ha llegado, pues diciendo no, esto. Y ya claro, pues el colegio, los profesores, los políticos, pues iban teniendo en cuenta en ese sentido. Y yo creo que en ese sentido, en ese aspecto, la raíz sí ha sabido reivindicar y llevarse a su terreno, pues algo del avance que hemos tenido en los últimos 30 años, que hombre, ha sido importante, pero los principios pues fueron difíciles. ¿Recuerdo la escuela de padre, puede ser? Sí, hubo una escuela de padre que había en una televisión aquí que... Yo hice algunos programas de aquella escuela de padres. Sí. Después, tuvimos escuelas de padres en 2 televisiones. Estuvimos en la pública y después en una que tenía, no sé si era Teleesia o estaba Esteve. Sí. Y otra chica que había también, una presentadora de la televisión municipal. Pues tuvimos unos pocos de años, lo organizaba FEAMPA, Manolo Díaz era el coordinador, y nosotros nos reuníamos una semana para preparar la escuela de padres, y la otra semana la hacíamos además en directo, y algunas veces incluso interviniendo la gente por teléfono en directo. Fueron unas escuelas de padres muy interesantes, porque allí también eso ayudó muchísimo a que todo el que nos veía, que
que además tuvo su éxito, tuvo su público. Yo creo que se dieron mensajes muy interesantes a la ciudadanía en general, porque empezamos a hablar en la televisión en directo y la gente escuchaba desde sus casas que había personas con discapacidad, personas con necesidades educativas especiales, unas veces transitorias y otras veces permanentes, que necesitaban recursos especiales y que teníamos tanto derecho como los demás a tenerlo. ¿Cuántas personas atendéis ahora mismo, aproximadamente? Pues la verdad que usuarios, entre familias, todos los usuarios y familia, pues ronda los 500. Madre mía. Mira, en atención temprana, que es un servicio público que tenemos Sí. concertado con la Junta de Andalucía, tenemos 150 aproximadamente, 150, 160 por ahí, anda ahora mismo. Eso es de 0 a 6 años. De 6 años hasta que son adultos, es otra etapa interesante ahí, pues ahí hay otros 100 y pico, 100, 105, 110, 90, entre 90 y 120, ahí. Después tenemos una serie de talleres transversales, está el ocio, está la autonomía personal, en fin, hay una serie de talleres de deporte, de baile, en fin, que entran algunos de los que están repetidos ya en esa edad y otros que vienen de fuera también que se incorporan, hay también otros 30 o 40 más los adultos que tenemos en el centro ocupacional, centro integral de formación que le llamamos nosotros, porque es un centro ocupacional pero a la carta, como yo digo. Tenemos programas a la medida de nuestros chavales, ¿no? Y nos adaptamos rápidamente. En la facilidad que tenemos el es una asociación que es autónoma y que es privada, en el sentido que nosotros marcamos las pautas que tenemos que ir, ¿no? Y marcamos los programas a atender a nuestros usuarios pues dependiendo de las necesidades que tienen ellos y de las necesidades que veamos nosotros y nos acomodamos rápidamente. Ahí hay también 18, 19 ahora mismo. Y al final suma, más las familias también, que se atienden a la familia, porque después están los padres y las madres, Claro. que necesitamos apoyo también, importante, porque de verdad que lo necesitamos, porque los que son jóvenes, porque son jóvenes y están recién llegados y tienen el estrés y en fin, y se atienden, pero también los que llevan mucho tiempo, pues también necesitamos un empujoncito, porque unas veces son las madres, otras veces son los padres. Entonces tenemos una psicóloga que nosotros le llamamos psicóloga de cabecera, que tenemos reuniones semanales, una vez en grupo y otra vez individualmente, dependiendo del caso y las necesidades que tengamos, pues se tienen entrevistas con ellos y se tienen reuniones, una vez tipo consulta directamente para atender un caso concreto y otra vez pues, tipo terapia ya grupal y en fin, demás. Aparte después, que esa escuela de padres que tú montabas, la hemos tenido muchísimo tiempo y la seguimos manteniendo, no tan programadas, pero cada vez que hace falta por reunirse, pues tenemos reuniones y nuestra coordinadora que no para, Carmen, pues está pendiente siempre de todos esos aspectos para que no se quede ninguna otra. ¿Cuántas personas formáis lo que es la plantilla de profesionales de esta casa? Mira, eso está muy bien porque es un equipo multidisciplinar, de verdad, muy interesante, muy interesante. Mira, son gente joven, relativamente joven, no diría yo que son relativamente joven, que son entre 30 y 40 años, anda la mayoría de la plantilla, gente muy implicada por la raíz, muy formada, porque entre otras cosas aquí también nos ocupamos de mantener esa formación permanente. Y la verdad que actualmente tenemos psicólogos, son casi todas mujeres, eso tengo que decir, el 99% son mujeres. Tenemos psicólogas, pedagogas, logopedas, fisioterapeutas, psicopedagogas y algunas más. Total 19 o 20 creo que tenemos ahora mismo. Me parece que la última que ha entrado hace poco, 20. 20. Tenéis 2 sedes, hemos hablado de esta. Sí. Se encuentra en calle Dervisa, en el barrio del Puente. Efectivamente, el barrio que es nuestro ya, porque somos vecinos de aquí. Ya nos quieren mucho los vecinos del Puente. La verdad que nos consideramos que somos vecinos que hemos sido aceptados muy bien y formamos parte de la comunidad del Puente. Y tenéis el centro de adultos allí en la calle Libertad.
en la calle Libertad. En la Avenida de la Libertad. En la avenida allí en la zona del Valle, por Sí, aquella residencia Los Naranjos y toda esa zona de ahí. Bueno, esa fue la sede que en principio el ayuntamiento nos cedió el terreno, Sí. lo que es el terreno, una parcela de 525 metros cuadrados, y después tuvimos que edificarla nosotros. Me acuerdo perfectamente que cuando nos dieron el terreno, pues no podíamos edificarlo, y después pues, ese terreno tenía un plazo que teníamos que edificar y si no lo teníamos que devolver, y nos vimos muy agobiados al final para poderlo construir. Lo construimos en el 2013 y la verdad que vino de acuerdo con los chavales que tenemos más mayores, que empezaron, como mi hijo por ejemplo empezó al principio, y otros iguales que él. Rufino, que es la madre del hijo de Carmen Bosa y de Mófilo, que también empezó con Juan María, con Eli, en fin, algunos más, Ausi, en fin, los mayores empezaron, pues fueron haciéndose adultos, y en un momento determinado necesitábamos otro espacio porque aquí no cabíamos, y fue cuando ya nos decidimos hacer el centro aquel. En principio hicimos lo que pudimos y bueno, hemos ido terminándolo, ¿no? Y aquellos pues los tenemos habilitados para 20 personas con discapacidad, y bueno, allí tenemos los talleres, eso que te comentaba antes. Y nos va muy bien porque ahora aquella sede da mucho juego, porque no solamente se atiende a los chavales de 9 a 2 de la tarde, sino que después por la tarde tenemos talleres de todo tipo. ¿Que no paráis? No paramos. Pero aquí no queda la cosa. No, no, hay más. ¿Hay más? Miramos al futuro. Pues mira, el futuro está lleno de retos. Tenemos muchas cosas para el futuro, muchísimas cosas. Lo único que nos falta es el recurso. Pero si lo tuviéramos todo y pudiéramos acometerlo inmediatamente, la verdad que sería extraordinario, ¿no? Yo le digo a la directiva y a la asamblea cuando la tenemos que ojalá viniera algún mecenas algún día y nos ayudara, nos diera el empujón que necesitamos final. Y ahora tenemos un proyecto muy bonito. Como te he dicho antes, tenemos la atención temprana, sí, que dura hasta los 6 años, y después hay un trayecto ahí de 6 años a los adultos, que los atendemos ahora mismo como podemos, pero realmente necesitamos un espacio nuevo para ellos, para ordenarle todas esas actividades que tenemos que tener con ellos, porque son actividades que nosotros queremos hacer integrales, no solamente de pedagogía, de logopedia o de fisioterapeuta o de electroescritura, sino acompañarla acompañarla un poco en su vida de ocio, de deporte, de actividades extraescolares en general y de acompañar a la familia. Y esos chavales, esos niños al principio y chavales ya después cuando son en la pubertad y la prejuventud, pues necesitan ese acompañamiento que nosotros estamos diseñando para ellos, porque además es una realidad que necesitan para que tengan una inclusión en la sociedad plena. Pues estamos en un proyecto muy bonito que vamos a empezar ahora, y posiblemente si nos acompaña el proyecto que tenemos, sale todo bien, pues para finales de año lo tengamos vigente ya y funcionando, ¿no? Y ahí podemos atender pues, a esos 110 o 115 o 120 alumnos que tenemos ahora mismo entre esas edades, sí, y que Carmen sobre papel tiene unos proyectos preciosos y que si lo llevamos a cabo pues ya lo veréis y verás qué interesantes son. Que no me va a decir más nada, ¿no? No es que ya me has dicho todo, ¿no? No me vas a decir más nada y me lo has dicho todo, ¿no? Sí, no, podemos hablar muchísimas cosas, pero es que como la necesidad está ahí, sí, la necesidad, y tampoco quiero tener expectativas que después no se cumplan. Que después no se cumplan. Exactamente, me gustaría ser realista y... Pero bueno, te marca como una fecha final de este año. Después, mira, hay una cosa, por ejemplo, en ese proyecto que te estoy comentando, sí, hay una cosa que cuando los chavales antes de entrar en la vida laboral, sí, los que pueden entrar, lo que he preguntado, desde que salen de los colegios, de los institutos, sí, 18, 19, 20, 21 años, bueno, un niño normal y corriente, un joven normal y corriente,
no empieza a trabajar hasta que no tiene 25, 26, y algunas veces hasta con 30, ¿no? Efectivamente. Ahí hay una etapa que está desubicado totalmente. Y esa es la integración laboral que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que prepararlo para esta integración laboral, para esta inclusión laboral. Tenemos que prepararlo en autonomía personal, en destreza de todo tipo. Y este programa, ese proyecto, ¿no? este proyecto, pues va encauzado también en atender a toda esa gama, a todo ese abanico de personas que van a necesitarlo. Y nosotros lo que queremos es, más que formarlo, es darles las herramientas suficientes para que se desenvuelvan en la vida ordinaria lo mejor posible. Y hay un aspecto que es la vida laboral, que el que pueda integrarse en la vida laboral, pues de hecho ya llevamos muchos años trabajando, incluso financiados por organizaciones como la Caixa, que nos da actualmente, tenemos un programa financiado por ellos, llevamos 3 años ya con ese programa, financiado por la Caixa en una cantidad importante, que nos permite tener un técnico dedicado exclusivamente al acompañamiento de integración laboral. Sí. Paco, en la recta final, personas que hayan marcado la vida de la asociación. Hombre, aparte de todo lo que has dicho ya, sí, evidentemente, bueno, porque creo que incluso tenéis las puertas abiertas a la comarca. Bueno, vamos a ver, hay un hito importante, que es que la asociación es una asociación sin ánimo de lucro, sí, pero en el 2022 concretamente nos han reconocido el título de utilidad pública, que eso es importante, destacarlo. Un título que no se le da a cualquiera, es decir, para ser de utilidad pública, además de quererlo ser, hay que demostrar que se merece uno el título. Entonces, sobre todo la transparencia. La transparencia es fundamental. Las cuentas, los movimientos económicos y demás, eso tiene que ser súper transparente, y además lo tiene que aprobar el Ministerio del Interior. Y tenemos que reunir una serie de condiciones para que nos lo den. Eso nos permite ser una entidad como puede ser Cruz Roja, como puede ser Cáritas, como puede ser que la persona que aporte cualquier cantidad económica a la raíz se puede desgravar en Hacienda las deducciones que le correspondan. Entonces, eso nos obliga además a atender a todas las personas con discapacidad, sean socias o no sean socias de la raíz. Es decir, tenemos que atender, y de hecho nosotros la raíz atendemos a todas las personas con discapacidad y a su familia, no de ECIA, sino de la comarca, desde hace muchos años. Y tú me preguntabas exactamente quién se me ha perdido. Personas, lo tenéis abierto los que han destacado en la... personas de la comarca que os han visitado, algún recuerdo especial por algún niño, por... Después, bueno, mira, yo tengo que destacar primero que a lo largo de todo el recorrido de la asociación ha habido personas importantes que han estado en la asociación y que han hecho mucho por la asociación. Primero, los presidentes que hemos estado. Dolores Laguna, Elena Ruano, que fue la primera presidenta, después estuve yo de presidente, después entró Dolores Laguna 4 años y después estaba yo otra vez de presidente. Los 3 presidentes hemos colaborado muchísimo tiempo juntos, indistintamente de que haya estado uno u otro de presidente. Hemos sido prácticamente los fundadores de la asociación y los que hemos luchado muchísimo por ella. Después se incorporaron un montón de gente, como por ejemplo, mira, la familia de Mófilo y Carmen Bosa, que han estado siempre incondicionales detrás de la asociación, apostando por la asociación. Donde se hacía una actividad, allí estamos los primeros, apoyándola. Torres Laguna, Carmen Bosa, no me quiero dejar a nadie atrás, seguramente me lo dejaré. Mari Pavón, con su marido, con Rafael Andújar, Teresa, en fin, un montón de gente. Y después Tuli Castillo. Tuli Castillo entró a los 3 años de estar en la asociación y no ha dejado de colaborar, todavía está en la directiva. Así que ha sido una persona también incondicional. Después tengo ahora mismo de vicepresidenta a Raquel, que fue trabajadora de la asociación. Primero, en el año 95 entró en la asociación como trabajadora, estuvo hasta el 2001 o 2002, y después ya tuvo su hija con discapacidad y se vino a asociarse. Bueno, pues eso es un recurso importantísimo que ha visto la asociación desde los 2 puntos de vista. Claro. ¿Entiendes, no? Y después, personas importantes que nos han visitado. Nosotros, como ya te he dicho, que nos han querido siempre mucha gente, los políticos sobre todo nos han querido muchísimo. Pues hemos tenido
muy buen trato con todos los alcaldes de Écija y con los presidentes de la Junta de Andalucía también. Y con los delegados yo me acuerdo en la época concretamente que estuvo de delegado de Asuntos Sociales en la Junta de Andalucía, de Paco Bregón, pues con nosotros se portó estupendamente, la verdad, y hemos tenido muy buen contacto con ellos. Después, te he dicho antes, Tuli Castillo, se me olvidaba, José Manuel Gómez León, el padre de Javi. Bueno, yo tendría anécdota con este hombre porque ese ha sido incondicional, pero para todo con la asociación, trabajando día a día a todo lo que se le ha pedido. Y la verdad que se me estaba olvidando y me ha dado estos sentimientos. Y bueno, pues agradecerle mucho a mucha gente, nos han querido mucho siempre, han querido mucho. Además una asociación querida en Écija, ¿no? Sí, yo creo que hemos sido, porque nos han visto siempre transparentes, en el sentido, yo creo que aquí, de verdad, exceptuando a las personas que cobran, que son los trabajadores, después la directiva es voluntaria totalmente, vamos, es que lo digo por si alguien no se lo cree. Es decir, que los directivos de la asociación, desde el primero al último, aquí no cobra nadie un duro nunca, jamás, ni de dieta, te puedo decir. Entonces, es una asociación de voluntario y una asociación pues que intenta ser transparente en lo que hace. Es verdad que siempre pues algunas cosas nos equivocaremos, seguramente todo el mundo se equivoca, pero intentamos hacerlo con la mayor transparencia, con la mejor voluntad, intentando siempre. Mira, hay una de las cosas que le decimos siempre a las personas que llegan aquí a trabajar, que yo aprecio mucho el trabajo que hacen, porque además te lo he dicho antes, son gente implicada, gente formada, gente con ganas, han pasado muchos trabajadores, sí. Después van evolucionando, unos se van, otros vienen, pero a todo el mundo le digo que la asociación como tal, su misión principal es facilitarles la vida a las personas con discapacidad y su familia, facilitársela en todos los sentidos, y aquí estamos por y para ellos, para las personas con discapacidad primero y para su familia. Es decir, intentamos poner todos los recursos, todos los medios. A mí, mira, algunas veces me pregunta la de la oficina o Carmen, Paco, tenemos este problema, vamos a ver, ¿se puede solucionar? ¿Se le puede ayudar a la familia? Sí, se le puede ayudar, eso es lo primero. La familia ya tiene bastantes problemas como para que venga una asociación de este tipo y les haremos las puertas. Si es posible ayudarle, hombre, no podemos llegar a todos los sitios, pero si es posible ayudarle, eso está por delante de todo. Y yo creo que eso es lo que, en definitiva, nos ha hecho acreedor de esa gracia que tenemos de parte de los ciudadanos del pueblo. En esta recta final, Paco, desearte que a ti y a toda la comunidad de La Raíz, que esos proyectos de futuro que tenéis en mente lleguen a buen puerto, que estoy segura de que así será, con ayuda de quien tenga que ser, llegará seguro. Ese mecena seguro que aparece o confiamos en que pueda aparecer. Esperemos. Que enhorabuena por el galardón que te ha concedido Écija como Écijano del Año. Hemos hablado un cachito muy pequeño de lo que son o ha dado de sí estos 32 años de vida de la Asociación La Raíz, y que yo sé que este premio te lo llevas como algo personal, pero que vas a compartir con mucha gente. Totalmente. No tengo más remedio que compartirlo porque no es mío. El premio me han asignado a mí porque yo creo que soy la cabeza visible de la asociación, pero eso no tiene nada que ver con los méritos que yo pueda tener. Los méritos son de la institución de la asociación como institución y de todas las personas que la forman. Es evidente, vamos, eso no es que yo lo tenga que decir. Eso es que es una realidad y es una evidencia constatable. Y entonces pues el premio, el galardón, el reconocimiento va para todas las personas. Mira, yo pongo un símil siempre, cuando alguna asamblea lo he puesto, digo, vamos, La Raíz es un carro de los antiguos, de los que tenían la vara y iba el mulo delante tirando. Digo, hay una persona que vamos en la barra del carro tirando del carro, porque tenemos que no solamente tirar, sino dirigir para qué camino cogemos. Digo, hay otros que van achuzándole al carro, achuchando la rueda. Digo, los menos, hay algunos ponen de vez en cuando una piedrecita en la rueda y otros van montados tranquilamente en el carro. Digo, pues la asociación somos todos. Todos, una vez se sube uno, otra vez se baja, otra vez uno tira, otro. Pero al final el conjunto de esas personas son los que se merecen el premio. Todos los que han trabajado en La Raíz
en definitiva, para hacer avanzar cualquier cosa, para colaborar, incluso para venir a pedir algo. Todos formamos parte de la raíz y para ellos es el premio y con ellos lo comparto, por supuesto. Muchísimas gracias por habernos atendido en este ratito a ti, de encuentro. A ti, María Valle, que nos ha tratado siempre muy bien, también te lo tengo que decir. Nada, muchas gracias. Y la verdad que la experiencia que yo he tenido siempre con la televisión municipal, y tú llevas también mucho tiempo, pues la verdad que te lo agradezco porque siempre nos has mirado con muy buenos ojos. Muchísimas gracias por la parte que nos compete en esas palabras, y lo dicho, muy merecido. Vosotros, la raíz, formáis parte de la historia de Écija en este camino duro que habéis escogido voluntariamente y obligatoriamente en otra parte, y que, bueno, habéis hecho de un, llamamos, problema individual una solución global. Sí, sí, hemos intentado al mal tiempo buena cara, es decir, hemos sido conscientes de que había muchas dificultades, pero nosotros para eso se inventó la red, claro, para allanar el camino. Había una de las charlas que yo fui una vez a unas jornadas comarcales, había una madre que salió muy graciosa y decía, le decía el terapeuta, el psicólogo que estaba ayudando en la sala, decía, es que hay algunas madres que van todo el día con la escoba quitándole los chinitos al niño para que pueda ir a andar y no se caiga. Bueno, la raíz no ha sido tan exagerada, pero sí lo que ha hecho es intentar facilitarle el camino a las personas con discapacidad, a su familia, intentar allanarle el camino y facilitarle todo lo posible. Una vez lo hemos conseguido, otras veces ha sido más difícil, otras veces pues no lo hemos conseguido. Pero la intención por lo menos ha sido esa. Francisco Blázquez Ruiz, Écijano del Año. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, muchas gracias.